Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Yo quiero comenzar el día de hoy con una frase de un autor que navegó por las sendas del ateísmo y luego viene a la fe en Cristo Jesús. Y él dice así: mientras seas orgulloso, no podrás conocer a Dios. Un hombre orgulloso siempre está mirando abajo a las cosas y a la gente. Y por supuesto, mientras mires abajo, no puedes ver algo que está por encima de ti. C.S. Lewis. Un hombre que en cierto tiempo, y él en su autobiografía justamente habla de que no creía en Dios por su orgullo, por todo el conocimiento que él poseía, y que su único bloqueo era ese, su propio orgullo. Y es este hombre que escribe justamente acerca de esto, de que ningún hombre puede conocer a Dios mientras el orgullo permanezca en sus vidas. Y no es diferente para la iglesia de Corintios, justamente de lo que vamos a leer el día de hoy, porque el orgullo o el enaltecimiento del corazón de la iglesia de Corintios no los estaba dejando conocer a Dios ni la obra de Jesucristo a través de su iglesia. La iglesia de Corintios estaba viviendo el error del orgullo, del ego, y no podían ver con claridad lo que significaba ser un seguidor de Jesús. Por eso Pablo llega y en esta parte de la Escritura está enseñando un camino hacia la humildad. Y hoy nosotros, usted y yo, conoceremos a través de la Escritura que en Cristo nosotros podemos aprender y mirar e imitar vidas que viven ese poder del reino para que no caigamos en envanecimiento por causa de la gracia que hemos recibido. Así que sin más, vamos por favor al texto del día de hoy, que va a ser 1 Corintios capítulo número 4, y vamos a estar desde el verso 6 en adelante. ¿Llegó? Dígame un fuerte amén. Pero fuerte. Ya. Ahí sí. Oye. Dice la Biblia: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difamas y rogamos y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Verso 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor.
el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a ver a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Nosotros empezamos a observar un corazón pastoral, la verdad, en la vida de Pablo. Esta ha sido una carta que ha bendecido mucho mi vida. Cada vez que me acerco hay algo nuevo que aprender. Y nosotros al mirar ahora el comportamiento de los corintios, sí llama la atención porque no le está hablando a gente que no conoce a Jesús. De hecho, le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Y a la iglesia llega a decirles cosas como, ya están saciados, ya están reinando. Están hablando justamente de la forma en la que ellos se están comportando. Y como les decía al principio, en este caso el apóstol Pablo identifica un enemigo en el corazón de la iglesia. Y ese enemigo es el ego. Es el estar envanecidos, el sentirse saciados, porque culturalmente hablando tenían lo mejor de lo mejor. Dirían los guayaquileños, lo top. Todo lo tenían en la iglesia. Pero Él va a guiar en una senda el día de hoy hacia el camino de la humildad. Porque el ego sí va a traer repercusiones graves también al corazón de la iglesia. Miremos lo primero. Pablo lo primero que guía como una senda para caminar y aprender acerca de la humildad es el mirar vidas que motivan al servicio. Diga conmigo, servicio. Es increíble, y venga un ratito desde el verso 6, cómo él empieza esta parte de la escritura diciendo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo. En mí y en Apolos por amor de ustedes, de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, ¿qué pasaría? Os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué es lo que Pablo está trayendo como ejemplo para que ellos aprendan? Sino la vida de ¿quién? De él y la vida de Pablo. Vidas que van a estar enseñando. Por eso es importante un poquito porque Pablo está poniendo a sí mismo su vida como ejemplo. El contexto de los corintios es un ego inflado por todos los maestros que tienen, todo el conocimiento que tienen, todos los dones que tienen. Y al parecer esto les ha hecho tener el pecho inflado. Pero él es para la senda de la humildad. Dicen, miren vidas que los guíen al servicio. Y él está diciendo, miren la vida de Apolos y miren mi vida. Tal vez nosotros diríamos, pero son los super megas apóstoles o los super megas predicadores. Pero Pablo no quiso decirle eso a ellos. De hecho, en el mismo capítulo 4, en el versículo número 1, miren cómo él mismo se presenta. Dice la Biblia, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y ¿qué más? Administradores de los misterios de Dios. Él está diciendo, téngannos de esa manera. Ellos eran considerados maestros influyentes. Y como el contexto cultural de la iglesia de los Corintios es que entre mejores maestros y más elocuentes son, esa era como su top de la sabiduría y de su forma de ver la vida. Pablo está contrarrestando esa forma de ver el mundo y especialmente a la iglesia para que no miren a través de esos lentes, sino les están diciendo, considérennos a nosotros mismos, a Apolos, a Pablo, como servidores y administradores. Lo interesante es que la palabra servidores viene de una palabra, imagínense un barco, y el barco en la época no tenía motor, sino que era a remo. Entonces habían todos los que remaban, que normalmente eran esclavos, y estaba el que era el capitán, el que dirigía, el que hablaba. Cuando él habla esa palabra servidores, viene del griego hipéretres,
Bueno, ojalá lo ha dicho bien, no hablo griego, entonces ahí lo lancé. ¿Qué significa un asistente? Un mero asistente que está bajo autoridad o uno que rema bajo la autoridad de otro. Pablo no se está poniendo a sí mismo como alguien de prestigio cuando usa la palabra mírennos a nosotros como servidores. Y peor cuando usa la palabra administradores. Esa palabra administradores viene del griego oikononos y es la palabra mayordomo. ¿Usted ha visto en las películas los mayordomos? Siempre andan bien elegantes, ¿verdad? Abren la puerta súper elegantes, pero se han dado cuenta de algo, que la casa no es de ellos. Solo administran la casa, las cosas de las casas. De hecho, un mayordomo tiene ese sentido. Lo que Pablo está diciendo es, para que no caigan en el error del orgullo o del ego, miren las vidas de aquellos que le están sirviendo, que son meros servidores, alguien que está debajo de la autoridad de otro, y son meros administradores, como un mayordomo, como alguien que sí está dentro de la casa, administra, pero no es el dueño. Pablo, cuando usa esto, está enfatizando sobre aquellos que están enseñando que tienen es responsabilidad, sí, pero ningún prestigio. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos a Pablo poniendo su propia vida como ejemplo para que ellos aprendan a no caer en el error del envanecimiento. Siendo ellos mismos apóstoles, siendo ellos, imagínense Pablo que había fundado esa iglesia y varias iglesias, él mismo se está poniendo en una posición de servicio. Y es que cuando uno viene al evangelio y viene a la fe en Cristo Jesús, si usted tiene o acostumbra a anotar, anote esto, tentación latente. De hecho, yo le puse aquí con rojo, como David dice, con rojo, ¿cómo dices tú? Rojo pecado, una cosa así. Yo le puse ahí con rojo, porque hay la tentación en la vida del creyente de poder pensar más de sí mismo, mirar a otro por debajo de nuestros hombros, envanecernos por encima de otros. Y esto es algo y es un dato que también se ve en la iglesia de los Corintios, ya se lo voy a traer también para nosotros por si acaso. Porque ¿qué era lo que pasaba justamente en el contexto de esta carta? Creyentes de la iglesia de los Corintios estaban poniendo por debajo al mismo apóstol Pablo por causa de su apariencia. Tal vez nosotros, porque leemos estas cartas, uno se imagina a un Pablo con, no sé, con unos brazos así grandes, fuerte, con un mega Biblia, con un hombre como con espada, de 3 metros, ojos azules, rubios. O sea, no se imagina a un super Pablo. Pero la palabra de Dios, y eso es lo hermoso de la Biblia, nos deja ver inclusive cómo era Pablo y cómo era su forma de acercarse. De hecho, venga un ratito al capítulo 2. Él mismo habla de su apariencia y de su forma de acercarse a la misma iglesia. Y en el capítulo 2, versos 1 al 5, mire lo que da de testimonio la Escritura. Dice la Biblia, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesús y a este crucificado. Y estuve entre vosotros ¿cómo? Con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él comenta de su propia visita, no una visita extravagante, sino una visita humilde en su forma de presentar. Pero la Escritura nos da testimonio también un poco acerca de él en la segunda carta. Venga conmigo a la segunda carta, al capítulo número 10. Y mire el testimonio de la Escritura acerca de Pablo en el verso número 10. Lo que los mismos corintios comentaban acerca de Pablo. Mire, 2 Corintios capítulo 10, verso 10 dice, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Cómo miraban los de la iglesia de los Corintios al mismo apóstol Pablo?
como un hombre débil. Su forma tal vez de predicar no era tan elocuente como la de otros. Entonces, esta tentación latente del creyente, imagínense a la iglesia con todos los dones, todo lo mejor lo tenían los corintios, y viene un apóstol Pablo, y ellos llenos de este orgullo empiezan a menospreciar y ponen de hecho en poco el ministerio de Pablo. Entonces, si esto es una tentación latente para la iglesia en los corintios en esos tiempos, también lo va a ser una tentación latente para la iglesia en este tiempo. Yo quiero darle un ejemplo de la vida real. En cierta ocasión estábamos con un amigo, por si acaso quiero mucho a mi amigo. Y estábamos yendo a un centro comercial, estábamos con mi esposa. No recuerdo si aún estábamos como que en noviazgo o amistad, pero él estaba manejando. Y estábamos yendo al Mall del Sur. No sé si habrá sido época del Día de la Madre o de Navidad. Pero usted ha visto el parqueo en el Mall del Sol, ¿cómo se pone? No hay. Y él saca una doctrina que la verdad no sé de dónde la aprendió. Yo creo que de la iglesia de los Corintios. Y él le dice, mi esposa me dice a mí, chicos, tranquilos. ¿Y yo qué pasó? Vamos a orar al Padre, porque somos hijos del Rey. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé un parqueo. Y dije, este man, ¿qué comió? No dije qué comió, dije otra cosa. Y empezó a orar, literalmente empezó a decir, Padre, tú que estás en el cielo, en el trono, glorificado sea tu nombre. Nosotros que somos tus hijos, no estoy bromeando, esto pasó. Por favor, danos un parqueo, porque somos hijos del Rey. Amén. Yo me quedé. Este man piensa que Dios está, no sé, desocupado, anda vago, en vez de estar salvando almas por otro lado, y va a atender la oración de este hombre diciéndole, Padre, soy hijo del Rey, dame un parqueo. Yo creo que Dios tiene mejores cosas que hacer que atender cosas como esas. Pero ese ejemplo estaba sembrado en el corazón de alguien que había estado escuchando el Evangelio, pero que por algún motivo su corazón empezó a tener otra clase de percepción de lo que significa seguir a Jesús. Y así como tal vez mi amigo, hoy en día podemos ver varias iglesias con ese mismo pensamiento. Han conocido el Evangelio, han recibido la salvación, pero han quitado su perspectiva de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Entonces, Pablo está poniendo su propia vida como ejemplo, como servidor y mayordomo, para que ellos puedan mirarla y aprender. Y es que, diga conmigo la siguiente frase, la humildad se aprende. Y hoy día vamos a aprender acerca de esto. Entonces, el primer punto que vimos es mirar vidas que nos motiven al servir. Hay que empezar a observar vidas que nos motiven a servir a otros. Lo segundo que yo quisiera ver justamente en el texto, y regresamos al capítulo número 4, es reconocer que todo lo que tenemos es por providencia de Dios. Es lo segundo que está abordando Pablo en el verso número 7. Y mire lo que dice el texto. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo en esta enseñanza, el camino hacia la humildad, hace estas tres preguntas que un hermano con apellido Gusnik dice que estas tres preguntas son tres preguntas que humillan el orgullo. Va a confrontar al corazón de la iglesia de los Corintios. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Quién te distingue? O sea, ¿qué te hace diferente? Ojo, si algo en la iglesia, si algo en la vida de nosotros es diferente a la vida de las personas allá afuera, querido hermano, y especialmente a los varones les voy a decir esto, no es porque usted sea guapo o bonito, porque no lo es. ¿Ya? No le digo eso a las mujeres porque no voy a decir eso. Todo lo que usted tenga, lo que llegue a ser, lo que alcance en esta vida, es por la gracia de Dios. Es porque lo ha recibido de Dios. Si hay alguna diferencia en su hogar, si tal vez sus hijos llegan a casa y dicen, oye,
hay algo, mis amigos siempre me están comentando que las casas de sus padres o que están divorciados o que hay peleas. Y ¿por qué nuestra casa no es así? Querido amigo, no es porque usted sea bonito, guapo, bello, hermoso, no. Aún eso es por gracia de Dios. Todo esto es por gracia de Dios. Segunda pregunta confrontante que hace el apóstol Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es interesante. Porque les hace meditar que todo lo que ellos tenían, lo que habían alcanzado, y vaya iglesia que era, todo esto lo tenían. ¿Por qué? Porque había sido Dios quien se los había entregado. Maestros buenos porque Dios se los había dado. Un apóstol de Jesucristo porque Dios se los había dado. Tenían todos los dones presentes. ¿Por qué? Porque Dios se los había dado. Y miren la tercera pregunta. ¿Y por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nuevamente, si todo lo que tenemos proviene ¿de quién? De Dios. Y ahí hay que hacer una aplicación para nosotros. Si nosotros en nuestra vida, en nuestro diario vivir, sí estamos conscientes de eso. Sí estamos reconociendo que todo lo que tengo, que todo lo que soy, que todo lo que puedo llegar a ser es porque Dios lo ha hecho posible. La pregunta es, ¿todo lo que tengo, lo que soy, lo que llego a ser, está glorificando a aquel que me lo dio? Pongámonos un ejemplo. Cuando uno está más o menos entre los 14, 15 años, normalmente el hijo quiere como usar las cosas del padre. Yo recuerdo esa etapa, porque mi papá tenía unos zapatos chéveres, unos mocasines bien bonitos, de buena marca y todo que mi mamá le compraba y él a veces no usaba. Entonces estaban ahí brillantitos. ¿Qué es lo que hacía uno? Veía los zapatos. Esos zapatos son para la fiesta. Se ponía y uno iba bien encachinado con zapatos ajenos. Y llegaba y decía, mira mis zapatos. O sea, uno gloriándose con cosas ajenas. Algo así es si la iglesia o el creyente se gloría por tener un don que nos ha sido dado de Dios. Encachinados con dones, pero dones que al fin y al cabo provienen ¿de quién? Del Señor. Muy bien. Diga conmigo, la humildad se aprende. Muy bien, entonces ya vimos el primer punto, que esta senda para aprender acerca de la humildad está en mirar vidas que nos motiven a servir. El segundo punto es reconocer que todo lo que he recibido, lo he recibido de Dios. Muy bien. ¿Quieren ir al tercer punto? Muy bien. Unos cuantos nomás. Los que dijeron no, entonces por favor a los 7 minutos. No, vamos a seguir. El tercer punto, y aquí viene un punto clave de lo que vamos a estudiar hoy, es el sentimiento de estar saciado, de estar bien, es un peligro para la humildad de la cruz. Ese sentimiento de estar saciados, de que todo está bien, es un peligro para la humildad de la cruz. ¿Qué quiero decir con esto? Venga conmigo al verso 8. Miren lo que Pablo le empieza a decir a la iglesia de los Corintios. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, y sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Miren la llamada de atención al corazón de la iglesia. ¿Cuál era el sentimiento que había en la iglesia de los Corintios? Estar saciados, ya ser ricos, ya ser reyes. Básicamente es lo que Pablo les está diciendo. Pero mire el verso 9, el contraste que hace. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros ¿cómo? Despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman
y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y antes de entrar al texto, yo quiero hacer aquí una aclaración, porque el texto bíblico no está enseñando en contra de la provisión abundante que puede tener una iglesia o un creyente. No está predicando en contra de las riquezas materiales y no está predicando en contra de cristianos estar en lugares de autoridad. Pero lo que sí está enseñando es que tener todas esas cosas nunca es una garantía de poder estar bien en el reino de Dios o en una relación con Dios. Nunca va a ser eso una garantía. Porque los corintios, de hecho, se sienten llenos, se sienten saciados, se sienten enriquecidos, ya están sentados sobre tronos y todo esto porque han tenido esta clase de maestros, excelentes maestros que han saciado todo este conocimiento. Ojo, para ellos el conocimiento era la máxima escalinata a alcanzar. Entonces ellos ya lo tenían, entonces el pensamiento que se percibe en la iglesia de Corintios es que si ya han alcanzado todo esto y tienen toda esta riqueza, entonces ¿por qué es necesario padecer? ¿Por qué voy a padecer? ¿Por qué voy a buscar justamente esto? Pero están olvidando algo clave. Están olvidando que antes del reino, antes del gozo eternamente de estar con Cristo, viene algo. Viene la cruz, viene la persecución. Viene justamente el padecimiento por causa de Jesús. Y Pablo nuevamente va a enseñar al corazón de la iglesia con estas palabras que van a confrontar a su pensamiento cultural y les va a mostrar una realidad acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Siendo ellos apóstoles, él hace una escalinata de contraste entre la iglesia de los corintios y los apóstoles, los que son los mensajeros de Dios, llevando el mensaje de Dios, fundando la iglesia. Y él les llega a decir, nosotros hemos sido puestos como postreros. Y llega a usar una frase como, hemos sido puestos por espectáculo al mundo. Esta es una frase que habla en la forma en la que trataban en esa época a esclavos. ¿Cómo lo voy a explicar de esta manera? Imagínense una guerra, la guerra era ganada. Entonces, cuando venían de regreso de la guerra, traían un desfile. Y en este desfile, que era básicamente un espectáculo para todos, mostrando públicamente esta victoria, venían primero aquellos que ganaban la batalla. Segundo, venían todas las cosas, el botín, todo el botín que tenían. Y tercero, los conquistados. Y normalmente eran llevados desnudos, avergonzados, próximos a la muerte. Y ese es el texto que está usando Pablo para referirse de sí mismo. Él está diciendo a nosotros, nos han puesto como postreros, como espectáculos al mundo, o sea, trayéndonos en vergüenza pública delante de los hombres y delante de los ángeles. O sea, todos están mirando el testimonio de lo que significa seguir a Jesús, tomar la cruz. Y ellos estaban reinando, estaban saciados. Miren el choque que hay en este contraste que trae el apóstol Pablo. No solamente les dice eso, sino que él les dice, nosotros somos tratados como insensatos, como débiles, como despreciados, pasamos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no siquiera tenemos dónde ir a dormir, no hay morada fija para nosotros. De hecho, nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Eso al pensamiento de los corintios era un ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque para el pensamiento griego, el trabajo manual solamente era para esclavos. Pablo lo que está diciendo es, quítense ese pensamiento de reino, ese ego que tienen ahí y miren aquellos que están viviendo, predicando el evangelio, están viviendo de esta manera. Miren lo que dicen luego. Nos difaman y nosotros rogamos. Este es otro ay, ay, ay al pensamiento de los corintios. Porque en el pensamiento de ellos, si alguien era calumniado y no se defendía, era un cobarde. Pero Pablo está diciendo, a nosotros nos difaman y nosotros rogamos reconciliación. Él se está poniendo en una posición súper fuerte, contrastando el pensamiento que tenían ellos, la vida que estaban teniendo ellos, versus cómo realmente es una vida de un creyente. Luego estaba diciendo esto, nosotros hemos sido puestos
por escoria y desecho del mundo. Y esto es otro al pensamiento de la iglesia de los Corintios, porque había una costumbre en la época que cuando había alguna clase de sequía o habían plagas, tomaban, y lo digo textualmente como lo citan los libros de la historia, tomaban gente inservible, no valorada en la sociedad, los llevaban a un barco, los alejaban y los lanzaban gritando, la escoria nuestra, la botaban. Cosa que supuestamente el rey que trae, o mejor dicho, el Dios que trajo la plaga, se ha como satisfecho con eso de ahí, ellos tirando la escoria de ellos y así se iba supuestamente la plaga. Pablo está diciendo, esa clase de maltrato, esa clase de vida es la que estamos nosotros padeciendo y ustedes piensan que están justamente reinando. Los corintios tenían esto, estaban pensando que el evangelio hallaba esto en su vida para ser saciados, ser ricos, llegar a alguna autoridad y por eso es que estaban con este ego inflado, porque estaban mirando el reino de Dios a través de los ojos o los lentes de la cultura de su época. Pero recuerden, la humildad se aprende. Y Pablo va a estar enseñando, les dicen, ¿por qué se jactan de esto? ¿Por qué se están envaneciendo? Literalmente, él está diciéndoles, esto no es el reino. Su saciedad los está teniendo engreídos, los está teniendo envanecidos. Queridos amigos, porque no puede haber gloria si no existe cruz en la vida de la iglesia y en la vida del creyente. ¿Qué le hace pensar a la iglesia de Corintios? ¿Qué le hace pensar a la iglesia de hoy en día? Si nuestro Señor Jesucristo, dándonos el ejemplo, se despojó de su propia gloria, caminó en obediencia, siendo perfecto, muere como culpable y toma la cruz, que nosotros como iglesia y como creyentes no debemos tomar la cruz. Ahí hay un error de percepción y hay un enemigo que se llama el orgullo que está cayendo sobre la iglesia de Corintios. Y si usted y yo no nos ponemos pilas en esto, es muy probable que algo así pueda caer también en nuestra vida. Porque si le pasó a una iglesia con todos los dones, ¿cómo no puede pasarle a una iglesia normal, como también somos nosotros, o creyentes? Pablo y la Escritura nos están trayendo una advertencia. Pablo les está enseñando que el creyente, por causa de Cristo, sí debe estar dispuesto, no a estar sentados en tronos y reinos, sino que debe estar dispuesto a ser exhibido como postrero. Debe estar dispuesto a ser considerado como un insensato, o debe estar dispuesto a ser considerado una persona débil, o debe estar dispuesto, aún si es difamado, rogar reconciliación. Debería estar dispuesto a ser considerado tal vez como un inservible, que sí debe estar considerándolo es poder ser perseguido y soportar la persecución por causa de Cristo. Y este error se ve luego también en otra iglesia. Si ustedes vienen conmigo a la iglesia, en el capítulo número 3 de Apocalipsis, es el error de la iglesia de Laodicea. Una iglesia que asimismo, tal vez como lo que estaba pasando en Corintios, estaban sintiéndose todo bien, estoy saciado, estoy lleno, ya estoy reinando, todo está bien en mi vida. Mire lo que dice el verso 14 de Apocalipsis 3. La Biblia dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Sé pues celoso y arrepiéntete. Y miren este verso, el verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál fue el error de la iglesia de la Odisea? No tenía necesidad, se creía rico. ¿Y quién estaba afuera tocando a la puerta? Es increíble la imagen que Apocalipsis trae, o lo que nos muestra la iglesia de los Corintios, siendo la iglesia de Cristo. Estaban inflados, saciados, se sentían ricos, se sentían que, ¿para qué más? ¿Para qué sufrir? Su pensamiento y su mirada estaban en otra cosa. Y Pablo mira esto y empieza a enseñar el camino de la humildad, que regresen a lo que realmente significa ser un seguidor de Jesús, de Jesucristo. Y esto es algo que tal vez para nosotros puede ser aplicable, sí, para que no nos caiga el síndrome de Corintio. No soy doctor, pero así le puse. El síndrome de Corintio es esa sensación en el creyente de que todo está bien. Vengo a la iglesia, oro en la mañana, oro antes de comer, oro antes de dormir. Estoy aquí, voy a los 7 minutos de fiesta, converso. Todo está bien, veo a mi familia, está bien, gracias a Dios. Mi trabajo está bien, gracias a Dios. Mi salud está bien. Y cuando ese síndrome de los corintios llega a nosotros y nos hace sentir tan cómodos, ¿sabe qué pasa? Evitamos la cruz. La evitamos por completo. Evitamos todo aquello que nos incomoda. Todo aquello que nos saca de una zona de confort. Todo aquello que nos lleva a renunciar a mi vida, a lo que soy, a lo que deseo. Todo aquello que tengo que rendir a los pies de Cristo. Porque estoy cómodo. Y obviamos el llamado de Jesús en Marcos 8:34. Cuando Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Queridos amigos, la saciedad, ese sentimiento de estar llenos de que todo está bien, pone en peligro la humildad que nos debe llevar a tomar la cruz. Pone en peligro. Diga conmigo, la humildad se aprende. Y ya hemos visto, primer punto, mirar vidas que nos lleven al servicio. Reconocer que todo lo que tenemos es por provisión ¿de quién? De Dios. Tercer punto era sentir esa saciedad, pone en peligro la humildad que me lleva a la cruz. Y como último punto, Pablo va a hacer algo interesante porque no solamente le dice, mira mi vida, sino que va a profundizar. Y venga conmigo al verso número 14 al 21 y miren la instrucción. Dice la Biblia, el verso número 14, no escribo esto para avergonzarlos, sino para ¿qué? Para amonestarlos como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego, ¿y cuál es la rogativa? Que me imitéis. Por esto mismo os he enviado ¿a quién? A Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará ¿qué cosa? Mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas si alguno está envanecido, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros. Y si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino ¿en qué cosa? En poder. Muy bien. Lo que vamos a ver en este cuarto punto es la instrucción de Pablo. Y Pablo da una instrucción súper clara y es, imítenme. Por eso nuestro cuarto punto va a ser imitar vidas que reflejen que la cruz los ha moldeado. Imitar vidas que reflejen que la cruz los ha moldeado. Aquí viene algo interesante. ¿Cuál es la actitud de Pablo cuando hace esta corrección? ¿Se dieron cuenta?
Él dice, yo no les escribo a ustedes para avergonzarlos, los escribo ¿para qué? Para amonestarlos. Y es interesante porque esta palabra amonestar es dejar algo en la mente. Es dejar puesto y que reflexione y que haya un cambio. Un pensamiento sembrado con la intención de formar, pero jamás de destruir. Y esto es importante porque en el contexto de los corintios, la forma en la que se hacía la corrección era hacer una vergüenza pública. Eso era lo común. Cuando alguien estaba mal, vergüenza pública. Pero Pablo no está buscando avergonzarlo. Pablo está buscando formar el carácter de la iglesia. Y eso es una aplicación para nosotros también. Si alguien está en una clase de liderazgo o en la familia, yo no sé, pero hay ciertos procesos, costumbres tal vez, ¿verdad? Que por lo menos a mí me contaban. Y a veces mi papá me decía que cuando los castigaban de chiquito en esa época, ¿verdad? Y estaban en la escuela, había la santa regla. Entonces, cuando un niño no hacía algo, la tarea, cogían la regla y enfrente de todo el salón, ¡tac!, en la mano al niño. Hoy tuviera ese profesor denunciado, votado, a los niños por poco no le puedes ni hablar. Pero era de alguna forma algo público, una vergüenza pública. Y eso que tengo otras historias, pero no le voy a contar. No sea chismoso. Pero que eran hasta más, que yo decía, pero eso lo hacían en esa época. Sí, eso hacían en la época. La intención de Pablo no era traer una vergüenza pública, sino una corrección, dejar sembrado un pensamiento para que puedan meditar en cómo estaban ellos viviendo. Luego viene lo interesante, el testimonio de Pablo. Porque Pablo les está diciendo, imítenme. Imiten mi proceder, imiten mi vida, y para esto les voy a mandar a alguien importante. Les voy a mandar a Timoteo. Y Timoteo les va a hacer memoria de mi proceder en Cristo Jesús. Y esto es interesante porque ¿quién es Timoteo? Sino un portador del testimonio de cómo la cruz ha transformado a ese hombre. Es increíble porque si nosotros vemos una línea de tiempo de la relación entre Timoteo y Pablo, es súper interesante porque Pablo para esto ya había hecho ciertos viajes misioneros. Timoteo es de Listra y Pablo ya había sufrido en Iconio, en Listra, ya había pasado sufrimiento. Y dice el texto en Hechos 16 que había un discípulo llamado Timoteo. Lo que podemos entender es que Timoteo había escuchado el testimonio de Jesucristo, había venido a la fe en Jesucristo, pero Pablo ya había venido justamente por esas tierras. Y Timoteo entonces fue testigo de cómo era el sufrimiento de Pablo por causa del evangelio. Si nosotros hacemos un estudio justamente de esos capítulos de Hechos, es interesante porque Pablo hace un recorrido de 3 ciudades. Y en las 3 ciudades o sale corriendo, o sale apiedrado, o sale golpeado. ¿Y saben lo que hace él? Usted diría, para allá ni vuelvo. Si ya, pues ya me pegaron, me botaron, para allá no regreso. Pablo lo que hacía era, regresaba para confirmar los ánimos de la iglesia. Entonces imagínense este joven mirando a un hombre que supuestamente era débil, que no hablaba bien, pero todo moreteado y golpeado. Yo me lo imagino así, diciéndole, ánimo, vale la pena sufrir por Cristo. Si nuestro Señor recibió sobre su propio cuerpo el castigo por causa de sus pecados, poco es lo que nosotros recibimos aquí. Así que adelante, los moretones o la sangre que ven en este cuerpo no es nada. Así que cobren ánimo y adelante. Pudieron haber sido palabras de Pablo para la iglesia, para que recobren ánimo. Entonces Pablo envía a su discípulo Timoteo, porque Timoteo había sido un testigo de cómo la cruz había moldeado el corazón de Pablo. Un hombre que a pesar de sus persecuciones o a pesar de sus encarcelamientos seguía teniendo un corazón pastoral, seguía dándolo todo. De hecho, miren cómo escribe el mismo Pablo acerca de Timoteo en 2 Timoteo capítulo número 3. Venga conmigo a 2 Timoteo capítulo número 3, desde el versículo 10 y 11. Miren lo que Pablo habla acerca de Timoteo, porque era tan importante que él podría ir para dar testimonio.
Dice la Biblia, pero tú has seguido mi doctrina, según de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Qué importante que era que esté ese hombre ahí. Porque Pablo no decía por de sí mismo algo, sino es que tenía quien dé testimonio de cómo la cruz lo había moldeado. Por eso es que ahí la instrucción de Pablo cobra peso, cobra fuerza en el corazón de la iglesia a los corintios, porque él les dice, les ruego, les suplico que imiten mi vida. Y ese término de imitar la vida, el español lo traduce como imitar. En el inglés se la traduce como seguir. Y esto es interesante porque el otro día me pasó algo gracioso, estando ahí scrolleando. Me salió un señor, creo que es serranito. La verdad no sé de qué parte de la sierra de Ecuador es, pero solo al verle la cara a ese mismo es un mate de risa. Porque usted lo veía al mismo caminando y veía una persona caminando y la imitaba, pero tal cual. Entonces, si venía el Señor y caminaba así, el mismo, no es que iba así, iba igualito, era idéntico. La palabra que está usando justamente el apóstol Pablo es imita, pero caminando. Es mira la vida, mira el paso, la huella que ha dado, el comportamiento, la dependencia, el amor, la entrega, la renuncia. Y hazlo tal cual. El texto que está diciendo Pablo ahí tiene un peso grande porque si ellos no lo recordaban, Timoteo se los iba a recordar. De cómo la cruz había moldeado el corazón de ese hombre. Y Pablo no quiere decir esto como una instrucción con orgullo o con vanagloria, sino todo lo contrario. Es una instrucción que conlleva certeza, que conlleva convicción. Porque Pablo sí está reconociendo algo sobre su propia vida. Que ha sido el mismo Jesús quien lo ha formado. Él reconoce que él ha sido enseñado lo que significa tomar la cruz. Él reconoce que la cruz nunca va a formar un ego en una iglesia o un ego en un creyente. No va a formar jamás un cristiano cómodo. La cruz no forma cristianos cómodos. Sí forma creyentes e iglesias humildes, con corazones serviciales, que tengan la forma de Jesús en su carácter y la forma de imitar la gracia y la misericordia de Jesús. Pablo está mirando a una iglesia envanecida, una iglesia que tiene una sensación de llenura espiritual, todo está bien en mi vida, una iglesia cómoda. Todos estos hermanos de la iglesia de los Corintios tienen esa sensación por los maestros, por los dones, tienen todo lo top. Y si ya tenían eso, entonces, ¿para qué iban a hacer algo más? Y Pablo les recuerda, el reino de Dios no consiste en palabras. Eso es un golpe duro a la conciencia de los corintios, porque lo que buscaban ellos era la elocuencia. Entre mejor hablaba, entre mejor se expresaba, entre mejor debatía. Ese era el maestro. Y Pablo está diciéndole todo lo contrario. El reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Y no estoy hablando aquí de un poder de hacer milagros. Aquí el texto y el contexto nos está mostrando de un poder que hay una transformación en el ser humano, en la vida del hombre y la mujer que ha venido en la fe en Cristo Jesús, que ha rendido sus pies a Cristo. Y que ahora tiene la capacidad de poder renunciar a sí mismo y poder imitar una vida que ha sido moldeada por la cruz. Queridos amigos, los corintios están envanecidos por esta sensación de estar saciados, prósperos y reinantes. Pero Pablo les está recordando de qué se trata el reino, de reflejar humildad y renuncia. Pablo les ha estado enseñando porque recuerden algo, la humildad
se aprende. Les dijo, miren vidas que los lleven a servir. Reconozcan que lo que tienen es por provisión de Dios. Observen el peligro de sentirse saciados, bien en todo, porque pone en peligro la humildad de que vayas y tomes la cruz. E imiten vidas que se nota que la cruz los ha moldeado. Comencé diciéndoles que el texto nos iba a poner aquella confianza de que en Cristo nosotros podemos aprender, mirar e imitar vidas que vivan en el poder del reino, no envanecidos por la gracia que han recibido. Y por eso hoy quiero hablar a mis hermanos, a la iglesia, de que observen sus propias vidas, si tal vez consideran que todo está bien y de que no hay nada más que hacer. Cuidado, tal vez sin querer el ego se está inflando. Yo más bien quiero recordarles que en Cristo Jesús deben permitir que la cruz empiece a moldear sus vidas. Que el llamado sublime que tiene el Hijo de Dios es de renunciar a sí mismo, de perder nuestra vida para poderla encontrar en Cristo Jesús. De que el llamado sublime es de tomar la cruz y seguir a Cristo. Quisiera llamar a sus conciencias y pedirles y rogarles que renuncien, por favor, a toda comodidad espiritual. A todo lo que los haga cómodo, por favor, pónganlo a un lado. Y pongan sus miradas para que puedan imitar vidas que han sido moldeadas por la cruz. Vidas que los lleven a ustedes, como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, a servir a otros, a ir por otros, a hablarle a otros, a interesarse por otros. Vidas que son fortalecidas porque han sido enseñados a renunciar a todo lo de este mundo. Pero también quiero hablar a aquellos que tal vez aún no han venido a la fe en Cristo Jesús. Y quiero comentarles algo. El ego es un pecado que viene ya en el hombre. El ego nos dice, no necesitamos a Dios. Quiero hacerle esta pregunta a usted. ¿Se siente ya saciado? ¿Se siente próspero? ¿Se siente que todo le está bien? Quiero recordarle algo. El reino no se trata de eso. El reino de Dios te va a exigir, te va a llevar a renunciar a ti como el rey de tu propia vida para que puedas reconocer que necesitas de un Salvador. Por eso la invitación de Marcos 8, 34 y 35 cita, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera, el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Querido amigo, querida amiga, la cruz requiere humildad para reconocer que necesitas un Salvador. Requiere renunciar a ti mismo como rey de tu vida para que Cristo pueda venir a reinar en ti. Oremos juntos.